13. Dice la palabra en Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, diga conmigo gozo, en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Verso 4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y se levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hasta una restauración generacional viene cuando Cristo está en nuestras vidas. Esto es una profecía de Jesucristo. Dios usa al profeta Isaías para anunciar lo que vendría en Cristo Jesús. Una libertad a los cautivos, un gozo para aquellos afligidos, aquellos que necesitan esa esperanza de vida y esa fortaleza para superar las adversidades a las que se enfrentan. Y yo quiero decirte algo, amados, tú y yo estamos en la verdad. Tú y yo no estamos creyéndole a dogma de hombre, tú y yo le estamos creyendo a Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Por eso tú y yo creemos en Jesús, porque las evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador esperado para todo pecador que necesita salvación, está en su palabra. Jesús las cumplió y Jesús va a seguir cumpliendo la palabra. ¿Por qué? Porque Él no miente. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Alguien dice amén a eso? Denle un aplauso al Señor, por favor. Y esta profecía de Isaías se cumple en Lucas 4:16. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: escuche bien, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se mete a la sinagoga y lee la profecía de Isaías 61 y está diciendo: hoy se ha cumplido. ¿Por qué, amados? Porque la obra de Cristo es dar buenas noticias a los abatidos, y de eso se trató el ministerio de Cristo, y de esto se trata el mensaje de Jesús hoy en día. Buenas nuevas para todo aquel pecador que necesita salvación, buenas nuevas para los abatidos, aquellos que el pecado ha hecho estragos en su vida. Hay buenas noticias en Cristo. La obra de Cristo se trata de vendar el corazón quebrantado, de poner libertad a los que están cautivos, y Él lo sigue haciendo. Hay libertad en Cristo de cualquier opresión, de cualquier vicio, de cualquier cautividad. En Jesús tú puedes ser libre. Su obra consuela a todos los enlutados. No importa lo que haya pasado en tu vida, en Cristo Jesús tú y yo podemos tener consuelo. Él hizo esta obra y la sigue haciendo por obra del Espíritu de Dios.
Y Él ordena que a los afligidos de su pueblo se les dé gloria en lugar de ceniza, iglesia. Y Él trae gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Entonces es en Cristo que tú y yo podemos tener el gozo del Señor. Por eso hoy yo quiero hablarte del gozo que tú puedes experimentar y vivir estando en Cristo. Este gozo de tu salvación que te fortalece, que te libra del engaño de caer en amargarte contra la vida, de amargarte contra tu prójimo. En Cristo Jesús tú puedes vivir en gozo. Ahora, ¿qué es el gozo que la palabra de Dios describe? ¿Cuál es el gozo? El gozo del Señor es el estado de deleite, escucha bien, iglesia, y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Claro que sí, hay un gozo que no lo llena, escucha bien. No es un gozo que es producto de que todo esté bien a tu alrededor. No es un gozo producto de los bienes materiales que tú puedas conseguir. Es un gozo que se recibe teniendo una comunión con Cristo Jesús. Es un gozo que viene cuando tú dispones tu vida para servir al Señor. El gozo es el fruto de una relación correcta con Dios. Muchos quieren tener una relación con Dios, pero se trata de tener una relación correcta con Dios. Muchos dicen, es que no importa cómo creas o en qué creas, lo importante es ser sincero en lo que crees. No, la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no vas al médico y después de recibir el diagnóstico, si te dice el médico, tómese esta paracetamol, y traes una infección que te está robando la vida, ¿tú qué vas a decir? ¿Cómo me voy a tomar esta pastita nomás? Y si el médico te dice, no importa lo que se tome, con que se lo tome con sinceridad, ¿tú vuelves a ese médico? No. ¿Por qué pensamos que a Dios se le busca de la manera que se nos ocurra? A Dios se le busca mediante la fe en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador de mi alma. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. La Biblia advierte, amados, que la búsqueda del placer de la carne no conduce ni a la felicidad ni a la satisfacción. Y sabes, aún en la mucha risa no hay satisfacción. Te invito a que estudies Eclesiastés capítulo 2 esta semana en casa, y te vas a dar cuenta que Dios usó al hombre más rico del mundo, al rey Salomón, para decir que en la mucha risa hay aflicción también. Fue un hombre tan rico que para pasar su tiempo muy a gusto mandó a importar bufones al reino de Israel. Venían de muchos lados para hacerlo reír. Y ¿sabes qué? No encontró satisfacción, porque el gozo del Señor no es una vida risueña y donde andas de simple y donde te da risa todo. No, es un gozo espiritual en tu interior. Es un gozo que fortalece tu fe, tu esperanza, tu alabanza en medio de la tormenta. Estoy hablando de la intervención divina en medio de las crisis, fortaleciendo tu vida interior. El poder sobrenatural del Espíritu Santo. El libro de Hechos, amados, relata cómo el gozo continuaba siendo característica de los que seguían a Jesús en medio de la persecución. El gozo es el fruto de la vida guiada por el Espíritu Santo, lo dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fe. El gozo es fruto del Espíritu Santo en mí, guiando mi vida, fortaleciendo mi vida. Y cuando alguien camina con Dios, amados, puede seguir regocijándose aun cuando aparezcan problemas. Es la diferencia del que sigue a Jesús del que no le sigue. El que sigue a Jesús no está exento de problemas, el que sigue a Jesús no está exento de luchas, pero la diferencia
al que no le sigue a Jesús es que el Hijo de Dios, el que sigue a Cristo, puede mantener su corazón lejos de la amargura, porque su gozo está en lo eterno, en la voluntad de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en esa paz que viene del Señor y en esa victoria que solo viene del Señor. Y es a través del gozo, amados, que el Señor nos capacita a todas las personas que creemos en Él para disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Por qué muchas veces no disfrutas la vida cristiana? Tal vez porque no has abrazado el gozo de tu salvación. Y quiero que estudiemos la vida del apóstol Pablo y la carta de Filipenses, porque desde golpizas hasta el encarcelamiento, Pablo soportó muchos sufrimientos, iglesia. Y lo soportó por causa de Cristo, no por ser tan fuerte. No, por causa de Cristo en su vida y por la comisión y el llamado que había sobre él. Y estas pruebas enseñaron a Pablo a estar contento en todas las circunstancias, capacidad que Pablo pide a los filipenses cultivar y desarrollar. Mira lo que dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Había algo que Pablo había experimentado y había decidido creer, que cualquiera fuera su situación, él aprendía a contentarse en el Señor. Esto es el gozo que profetizó Isaías. Y este es el gozo que Jesús confirma en su ministerio para sus seguidores. Y este es el gozo al que tú y yo tenemos entrada, iglesia. Un gozo en nuestro Cristo y en el poder de su fuerza. Un gozo en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios. Y me encanta esto porque el tono general de la carta de Filipenses refleja la gratitud de Pablo hacia los filipenses y su gozo en Dios. Y podemos ver el corazón de Pablo lleno de gozo, aun cuando Dios le había dado la carta de los filipenses estando en prisión. Él estaba en una prisión y él estaba redactando una carta que habla sobre el gozo del Señor. No solamente Pablo estaba escribiendo algo que él desearía tener, sino lo tiene. Por eso lo sabe explicar, porque la revelación del Espíritu Santo viene a su vida y luego él transmite lo que Dios le está hablando. Y hay dos versículos de esta carta que nos hablan de lo que se trata esta carta. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El otro versículo es Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, ¿cómo es posible, iglesia, que alguien que está encarcelado pueda escribir una carta que muchos la han llamado la carta del gozo? Una carta que expresa el gozo que hay en amar a Cristo y servirle. No es un gozo por los bienes materiales, no es un gozo por los recursos que tiene Pablo, es un gozo por el simple hecho de ser encontrado por Cristo y responder con amor, iglesia, a Cristo. Hay un gozo en conocer a Cristo. Hay un gozo en dedicar tu vida a servir a Cristo y su gran causa, que es mayor que tus problemas. Es un gozo que tú encuentras cuando entiendes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y mayor es la causa del evangelio que tus posibles causas para desanimarte y renunciar a tu fe. Es mayor a quien tenemos enfrente y que nos ha mostrado gracia y favor. Ahora, ¿qué es lo que este hombre conocía? ¿Qué es lo que Pablo conocía? Cuando tú lees esta carta, ¿tú crees que Pablo está viviendo una de sus mejores temporadas de su vida?
Si no conociéramos que esta carta se la dio por inspiración el Espíritu Santo cuando estuvo preso, amados, no pensaríamos eso, que Pablo está de vacaciones, pero está en una celda, escucha bien, que muchos han deducido que era una celda de 1 por 1 con una cadena atada a Pablo que daba a un soldado romano todo el tiempo. El soldado romano cambiaba de turno y seguía otro, y así lo relevaba para que Pablo siempre estuviera atado a esa cadena, atado a un soldado romano. Una celda de 1 por 1. Entonces, ¿cómo es posible que una persona genuinamente pueda experimentar gozo en medio de estas circunstancias? ¿Cómo es posible? Y es mi deseo, iglesia, y es mi oración que tú y yo conozcamos lo que Pablo conoció y abrazó. Porque hoy en día, después de 2000 años, hay muchos hijos de Dios que en su mayoría no han conocido lo que Pablo conoció y experimentó de parte de Dios. Y esto es el gozo del Señor. Hay muchos cristianos que siguen buscando dónde saciar su alma, y su atención es desviada de lo eterno y las cosas de Dios, porque no han aprendido a abrazar el gozo de su salvación, el gozo de caminar con el Señor. Oro en el nombre de Jesús y confío que Dios hará esto en nuestras vidas. Primero, que los creyentes que estamos aquí en Iglesia Renueva dejemos de pensar como los no creyentes. Y segundo, que aprendamos a seguir a Cristo, no por miedo a las consecuencias por el pecado. Porque muchas veces yo me he puesto a pensar, bueno, si Dios quitara las consecuencias del pecado, muchos de nosotros no aborreceríamos el pecado. Porque hay muchos cristianos que siguen a Dios por miedo a las consecuencias. Hay muchos cristianos que siguen a Cristo por miedo de irse al infierno o por miedo de que sus finanzas se vengan abajo. Pero esto se trata de seguir a Dios, seguir su evangelio por amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En respuesta a su amor, iglesia, tú y yo tenemos que despertar. En respuesta a su amor, tú y yo debemos de despertar a esta gracia y continuar y avanzar pese a lo que venga, porque mayor es Él que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor, por favor. Si pudiéramos medir nuestro gozo, tal vez seríamos como un yoyo. ¿Se acuerdan de los yoyos? ¿Sí? ¿Quién tuvo un yoyo? Arriba y abajo. No puede ser, a los chavos les pregunté ayer en la noche, ¿alguien tiene un yoyo? Porque quería hacerles el trapecio aquí, el columpio, les quería hacer la vuelta al mundo, ¿se acuerdan? O sea que si ibas, y luego cuando los dormías y podías hacer el perrito. ¿Alguien sabe de eso? ¿Y qué creen? Los chavos que les pregunté me dijeron, ¿qué es eso, pastor? Esta generación tan tecnológica, ¿verdad? Tecnología. Pero en veces nuestro gozo está así como los yoyos, amados. De repente arriba y de repente abajo. Porque hay veces que los cristianos traemos tanta preocupación y ansiedad y dudas, y esto no es el Espíritu de Cristo en nosotros. La obra del Espíritu de Cristo en nosotros es un gozo permanente. ¿Por qué, amados? Porque Cristo no cambia. Su amor por ti y por mí no cambia. La Escritura dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, para que mienta. Él no miente, su amor es tan permanente. Por eso la palabra lo describe como la roca de nuestra salvación, porque su amor es sólido por nosotros. Así que nuestro gozo puede ser una realidad y podemos vencer el doble ánimo de seguir a Cristo y la doble personalidad muchas veces que tenemos. Porque muchas veces somos cristianos muy fuertes aquí adentro, pero afuera somos cristianos arrastrados por el pecado y la concupiscencia de nuestra carne. Hay veces que nos cuesta dejar algunos frutos de la carne, iglesia. Porque algunas cosas de este mundo aún son fuentes de gozo para nosotros.
Porque muchas veces el Señor no es la fuente de nuestro gozo. Porque cuando nosotros no prescindimos de algunas cosas por el reino de Dios, quiere decir que hay cosas de este mundo que son fuentes de gozo para nosotros. Y cuando viene la convicción del Espíritu Santo y nos dice, eso no debe de estar en tu vida, te va a destruir, no te va a edificar, esto no es correcto. Entonces prescindimos de eso porque nuestro gozo está en algunas obras de la carne. Y Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículos anteriores describe los frutos de la carne y viene descrito la amargura, la envidia, los celos como fruto de la carne. Entonces quiere decir que muchas veces hasta la amargura es la fuente de nuestro gozo, que no es el gozo del Señor. Muchas veces la venganza es la fuente de nuestra felicidad momentánea. Aunque la gente aparenta que está todo bien o que es más fuerte que algunos de sus ofensores, pero por dentro hay una debilidad que tapan hasta con vicios y con frutos de la carne. Pero cuando nuestro gozo está en el Señor, iglesia, aún las circunstancias no influyen en nuestras convicciones, porque ellas nunca han sido fuentes de nuestro gozo. Nuestras circunstancias no son llamadas a ser la fuente de nuestro gozo. El Señor es la fuente de nuestro gozo, según la palabra. Pero muchas veces las circunstancias las elevamos tanto, amados, a un nivel de idolatría, cuando Dios es el único Señor, el único Salvador que metió sus manos al lodo donde estábamos, nos levantó, nos limpió, nos santificó, nos ha dado una adopción, somos hijos de Dios. Creo que las circunstancias muchas veces son adoradas por algunos más que el mismo Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras almas. Muchas veces las circunstancias son elevadas más que la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos sorprende tanto la adversidad económica cuando Dios se despojó de su propio Hijo al dárnoslo en la cruz. Cuando Cristo se despojó a sí mismo en la cruz. Nos sorprende tanto las circunstancias del mundo, los cambios, las enfermedades, todo aquello que está surgiendo, que el mismo Cristo que ha dado su vida por ti y por mí. Eso es idolatría. Eso es inclinar tu corazón a un ídolo falso. Cuando tú sujetas tus emociones a tus circunstancias, tú estás negando el poder de Cristo y su amor por ti. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces llega un punto donde Cristo te fortalece tanto que tu circunstancia ya no está a un nivel de importancia, ya bajó, porque Cristo es tu Señor, es la fuente de tu gozo. Y Pablo aprendió, iglesia, y si él lo aprendió, yo lo puedo aprender en la gracia de Dios. Cuando Cristo es mi fuente de gozo, no hay nada que me pueda mover el gozo, porque Jesús siempre está para mí. Jesús siempre está ahí, está cerca de mi corazón, está en mi corazón, está en mi vida. Pero escucha bien, iglesia, mi gozo es directamente proporcional a la distancia de lo que yo vivo al trono de la gracia. Si el trono de la gracia me queda muy lejos por mi falta de oración,
mi falta de comunión con Dios. Porque el trono de Dios no es un trono de juicio donde Dios te condena en tu necesidad, donde Dios te juzga en tus dolencias. No, es un trono de gracia. Y cuando escuchamos la palabra trono, yo creo que pensamos así como que un trono dorado, de oro, majestuoso. Pero el trono de la gracia es un trono teñido con su sangre, de misericordia y de amor. Y mientras más alejados estamos del trono de la gracia, iglesia, menos gozo tendremos en nuestras vidas. La gente se desanima porque no ora. La gente vive en la carne, fundamentando su gozo en las cosas de la carne, porque no ora y no visita el trono de gracia. De hecho, no se trata de visitar el trono de la gracia, se trata de vivir a los pies del trono de la gracia. Mi gozo es directamente proporcional a cuánto yo estoy viviendo en la carne o en el espíritu. ¿Cómo vives tú, iglesia? ¿En la carne o en el espíritu? El espíritu no puede ser encadenado a las circunstancias. Y Pablo lo entendió. Estoy encadenado 24 horas a este soldado romano. Imagino que ese soldado romano fue evangelizado por el testimonio de gozo de Pablo. ¿Te imaginas ese soldado romano? Pues, ¿qué traes tú, viejo? ¿Qué te picó? ¿Por qué me sonríes cuando te maltratamos? Yo me imagino que Pablo le narró lo que Cristo solucionó para nuestra vida eterna. Y tu carne puede sufrir en este mundo, puedes experimentar pérdidas. Tu carne puede sentirse tal vez atada en alguna circunstancia adversa, pero tu espíritu fue libre por Cristo, iglesia, para que en tu espíritu adores al Señor en espíritu y en verdad. Él dice amén. Adore al Señor dándole un aplauso. Dígale: te amamos, Señor, te honramos, Dios. Pablo estaba encadenado, iglesia, y tiene más gozos que nosotros, que estamos libres. Pablo está reflejando un gozo siendo preso, y muchos cristianos que estamos libres, libres para adorar al Señor. Muchas veces vivimos en amargura, en falta de perdón, en falta de amor por Dios. Imagínate, tú planeas estar bajo el sol un día y de repente se nubla y llueve y te amargas, te enojas porque andas en la carne. Y eso pasa muchas veces, amados, porque Dios esconde el sol para mostrarnos que nuestro gozo estaba en el sol y no en Él. Y muchas veces cosas son permitidas por Dios para demostrarnos que nuestro corazón perdió el enfoque en un momento de nuestra vida espiritual. Y lo que nos despertaba por Cristo y por su obra y el gozo que habíamos experimentado, de repente se va porque pusimos nuestro gozo en cosas pasajeras y momentáneas. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Escucha bien, solo uno tenía el mismo sentir que Pablo, Timoteo. Solo uno, y Pablo podía tener el gozo, y muchos de nosotros perdemos el gozo cuando alguien no nos saluda. Perdemos el gozo por cosas tan insignificantes, amados. Todavía recuerdo uno de mis primeros viajes misioneros a la sierra. Tenía 19, 20 años. Yo recuerdo aquel South Llorón donde ellos se congregaban en aquel tiempo. Una multitud de hermanos tarumaras acudían a buscar a Cristo. Recuerdo que íbamos a empezar el culto y me dice el misionero:
Andrés, espérate, allá viene don Nicolás, está subiendo a la barranca, vamos en la camioneta a alcanzarlo. Un hombre mayor de edad, un hermano tarumara, de esos vestidos así bien caracterizado, su pañuelo, su camisola así larga, su taparrabos, sus guaraches. Pero lo que me impresionó cuando lo vi subiendo de la barranca era que sus piernas estaban como en zigzag. El misionero me explicó que este hombre cayó al barranco y por falta de atención médica sus piernas soldaron mal. Sus muletas eran unos pedazos de tronco que lo ayudaban a subir el barranco. Él duraba para ir al culto todos los domingos 4 horas, amados. Nunca se me va a olvidar sus ojos de gratitud al Señor cuando adoramos a Dios. Un hombre mayor, anciano. Y muchos de nosotros se nos va el gozo por cualquier tontería, dejando de venir a la iglesia a adorar al Señor. Teniendo techo, teniendo transporte, teniendo salud, teniendo todo a nuestro alcance, por gracia de Dios, no nos gozamos en el Señor de nuestra salvación. Me he dado cuenta, amados, que los hijos de Dios tienen una mente terrenal tratando de vivir una vida eterna, y esto es un conflicto siempre. Porque el Hijo de Dios que trata de vivir una vida eterna teniendo una vida terrenal, todo le parece mal en la iglesia. Todo juzga mal. Cuando se le corrige, se siente ofendido, porque no está entendiendo espiritualmente la palabra. Cuando se le exhorta, se siente que no es amado. Pero el amor de Dios, nos habla la Escritura, que tanto anima como corrige. El Hijo de Dios, amados, tiene la capacidad para disfrutar la vida. ¿Por qué no la disfrutamos plenamente en Dios? ¿Sabes por qué? Porque vivimos en la carne. Porque la cadena podía limitar la carne de Pablo, pero el espíritu no sería limitado por esa cadena. Tu espíritu no es limitado por nada. En el momento que Cristo te dio la nueva vida y por obra sobrenatural del Espíritu Santo nacemos de nuevo, tu espíritu le pertenece a Cristo, a nadie más. Y no importa lo que pase en esta carne, amados, tienes un espíritu que puede alabar a Dios en todo momento, en espíritu y en verdad. Gracias, mi Señor. Por eso el salmista le ordenaba a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque muchas veces hay que ordenarle a tus emociones y a tu corazón a adorar al Señor y a servir al Señor. Porque tu alma muchas veces es como un yoyo, está arriba, está abajo. 16 veces Pablo habla de gozo en esta carta a los Filipenses, y 11 veces habla de mente o de actitud. Entonces hay una relación en el gozo y en el estado de la mente, iglesia. Y mi actitud ante la vida va a determinar mucho cómo yo me desenvuelva en mi diario vivir. Por eso Romanos capítulo 12 verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Escucha bien lo que está diciendo otra vez el Espíritu Santo a través de Pablo, ahora los romanos: por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por la misericordia de Dios. Fíjate cómo viene el entendimiento de la gracia. Por cuanto Dios ha sido bueno contigo, iglesia, por cuanto Dios te levantó del pecado, del lodo, del fango, por cuanto Dios te dio la oportunidad de ser salvo y que tu alma no se perdiera, por esa gracia que alcanzaste, preséntate para agradar a Dios como un sacrificio vivo, dice. Porque nosotros no podemos amar a Dios por voluntad propia. Tenemos que ser llenos primeramente del amor de Dios. Por eso dice la Escritura: nosotros le amamos a Dios, a Él, porque Él nos amó primero a nosotros.
Tú tienes que abrazar el amor de Dios para tu vida primeramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No importa cuántos esfuerzos hagas, si tú no renuevas tu mente con la palabra de Dios y dejas de pensar de una manera terrenal, tú no vas a poder conocer la voluntad de Dios. Tienes que renovarte, iglesia. No puedes seguir pensando como el no creyente, dándole valor y elevando las circunstancias o elevando las cosas de este mundo más y al nivel de Dios. Vivirías una religión más y una idolatría más, de la cual el Señor nos rescató. Vivir la vida eterna con una mente temporal es una contradicción. Apliquemos la palabra, amados, a la vida práctica. Apliquémosla. Para Pablo, el vivir es Cristo. Pero si el vivir para mí es mi trabajo, entonces se sube el trabajo, se sube mi gozo. Ya mi gozo no está en el Señor, está en el trabajo. Mi gozo depende de mi trabajo. Si hay trabajo, me olvido de Dios, porque mi gozo no está en el Señor. Se incrementa mi ganancia, se incrementa mi gozo. Y tú les preguntas a esas personas: ¿y tu relación con Dios cómo está? Y ellos contestan: pues se puede ir mejorando. Si fuéramos diligentes para las cosas de Dios como lo somos para nuestros negocios terrenales, amados, seríamos una amenaza para el diablo. Pero si fuéramos tan negligentes en nuestros asuntos terrenales, negocios terrenales, como lo somos para las cosas del Señor, mendigaríamos el pan. Entonces, la razón es esto: si Cristo no es tu vivir, entonces para ti el vivir es tu trabajo y tu vida cristiana es tu hobby, y ahí no hay gozo. ¿Qué es tu prioridad? La cadena sujetaba la carne de Pablo, pero no el espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Y las restricciones de la carne, amados, roban mi gozo muchas veces porque estamos viviendo en la carne. ¿Por qué muchos cristianos no abrazan a Cristo como el Rey de sus vidas? Porque su gozo está en los frutos de la carne. En el momento que Cristo confronta los frutos de la carne, no son diligentes en llevar a Cristo como fuente de su gozo. Ellos siguen anclados a la rebeldía como fruto de la carne. Ellos siguen anclados a los celos, a la amargura, al resentimiento. Cristo habla de los tesoros: donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón, dice el Señor. Entonces, para algunos pudiera estar pasando esto: para mí el vivir es el trabajo, la comida y el descanso. No tienes gozo. Porque Pablo está diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es la fuente de mi gozo. Por eso, aunque estoy en prisión, estoy alabando al Señor y estoy confiando en su poder en mí. Si tu vida es trabajar, descansar, comer, comprar cosas que perecen, dan placer momentáneo, felicidad momentánea, siempre serás alguien insatisfecho en tu alma. Recuerdo cuando mi pastor nos decía: yo era un hombre que me iba de vacaciones con todos mis trabajadores. Oh, cómo me encantaba escuchar ese testimonio. Porque en un punto del año estábamos tan insatisfechos de tanto trabajo que agarraba a todos mis trabajadores y nos íbamos de vacaciones. Oh, yo me llevaba a todo mundo, decía mi pastor, a Acapulco. Agarrábamos un avión y nos íbamos todos, la familia, los trabajadores, pero regresaba igual insatisfecho en mi alma. Fue hasta cuando Cristo realmente entró a mi corazón y a mi vida
que mi gozo vino, que el gozo de mi salvación llenó mi corazón. Si tú quieres disfrutar la vida en Cristo, iglesia, y vivir en el gozo de tu salvación, yo te voy a dar unos consejos. Primero, tú necesitas una mente enfocada en Cristo. Filipenses capítulo 1 verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy diciendo que las vacaciones sean malas. Si Dios le provee, vaya, pero alaba al Señor ahí en el mar con un cóctel de camarón. Y luego me mandó una foto: mire, pastor, aquí gozándome en el Señor. Tú y yo necesitamos tener una mente enfocada, amados. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Enfócate en Cristo, que tu fuente de gozo sea Cristo. Ni tus bienes materiales, ni tu estatus social, ni los logros pasajeros de esta vida. No, Cristo. Siguiente, tú necesitas una mente desprendida. Filipenses 1:21 también dice: el morir es ganancia. Despréndete, iglesia. Porque si tu fuente de gozo es el sol, cuando Dios esconda el sol, vas a sufrir tanta crisis. Lo que tienes es del Señor. Despréndete. Despréndete. Sé diligente, sé fiel. No te estoy diciendo que lo menosprecies. La gratitud sabe hacer mayordomía fiel. Pero despréndete. Siguiente, una mente humilde es la que nos va a llevar a vivir el gozo del Señor. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Cristo Jesús, amados, en nuestras vidas nos da el balance ideal. Nos libra de la baja autoestima como de la soberbia. Muchos han usado el fruto de la carne, del orgullo, como una defensa a sus traumas o a la baja autoestima que vino por producto de abusos, de maltrato que sufrieron en su pasado. Pero en Cristo tú no tienes que optar por la soberbia. En Cristo Jesús tú puedes llegar como eres y el Señor te sanará a tal grado que tú no tengas que tener una cara de soberbia por ocultar tu baja autoestima. Déjate sanar. Vive en el Espíritu. Siguiente, una mente de siervo. Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Lo explica Pablo ahí versos siguientes: el cual, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló, haciéndose obediente. Se entregó por ti y por mí. Vino a servir, no a ser servido. Aquellas personas que no han entendido la vida de servicio al Señor y que solo sirven a Dios de hablar, y no se atreven a servir a la necesidad. Aquellas personas que no dejan su corazón egoísta y entienden que el camino de Cristo es servicio. Porque estamos delante de un Dios, amados, que nunca escribió un libro ni un puesto público ocupó. Se humilló, sirvió, lavó los pies de sus discípulos, siendo el creador del universo. ¿Cómo es posible que muchos usen la iglesia para elevar su ego? Si no les da la posición que ellos quieren, se van de la iglesia. Esta iglesia me maltrató, esta iglesia no me toma en cuenta. Es que la iglesia no está para elevar tu ego. La iglesia está para discipularte y que te parezcas cada vez más a Cristo Jesús. Porque ¿de qué sirve? Que sirvas donde te sientes cómodo y nunca te parezcas a Cristo. Será tiempo perdido.
Fue un momento que solo se invirtió para tu carne y no para tu espíritu. Una mente que ve hacia el futuro. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mira cómo Pablo es tan humilde para decir: yo soy necesitado de la gracia de Dios, del gozo del Señor para avanzar. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él está aquí y se baja y les dice a los filipenses: yo mismo, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta, a mi llamado, el supremo llamamiento, que es honrar a mi Cristo. Yo mismo lo necesito. Yo mismo necesito el gozo de mi salvación. Él está siendo usado por Dios en una cárcel y está diciendo: necesito siempre este gozo, porque yo no contaba con esta prisión, yo no contaba con esta cadena, pero sí cuento con mi Cristo, que es la fuente de mi gozo. Tú necesitas dejar el pasado, dejar las amarguras, dejar los resentimientos, dejar todo aquello que quiso destruir tu vida y poner tus ojos en Cristo y avanzar. Siguiente, una mente confiada en Dios es lo que nos va a permitir disfrutar la vida y el gozo de nuestra salvación. Dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una mente confiada en Dios. Señor, no sé por qué está pasando esto en mi vida, pero yo confío en ti. Amados, seamos agradecidos con Dios, porque la ingratitud nos lleva a la falta de gozo. Tenemos 9 cosas, pero nos falta una. Y si somos personas que siempre están viendo lo que nos falta y no somos capaces de agradecer lo que ya tenemos, este gozo se va alejando de nuestra vida. Comienza a agradecerle a Dios: Señor, gracias. Gracias por la dicha que me das. Gracias, Dios. Gracias. Quiero compartirte que para mí ha sido doloroso cuando he experimentado pérdidas en mi vida, lo cual para ti también. Y muchas veces cuando estoy en medio de ese momento, lo que el Señor me ha permitido experimentar en el gozo del Señor es cuando Él me captura mi atención a las cosas que ya tengo. Recuerdo cuando partió con el Señor nuestro hermano Toño Bermúdez. Yo le decía al Señor: Señor, confío en tu soberana voluntad, pero me duele, Dios. Porque cuando yo entrego una oveja al Señor, una oveja del Señor, y hay un dolor en mí. Pero yo recuerdo ese día que el Señor habló en mi corazón y me dijo: Andrés, dame gracias por los años que te permití tenerlo a tu lado, como tu amigo, como tu discípulo. Y empecé a agradecerle al Señor: gracias, Dios. Yo no sé qué hayas perdido o yo no sé qué estés pasando, pero agradece lo que ya tienes. Y dile al Señor: gracias. Gracias. Gracias por todo el tiempo. La gratitud es la clave de la satisfacción, amados. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Presentar nuestras peticiones con acción de gracias, pero el problema es que muchos no oran. Por eso no hay paz, por eso no hay gozo. Oran por los alimentos.
Yo les exhorto, amados, a que sus hogares sean llamadas casas de oración, porque ese es el destino de la iglesia de Cristo, que sea una casa de oración. No sabes qué hacer de momento, ponte a orar. Padre, acudo ante el trono de gracia, donde tú no me juzgas, donde tú no me condenas. Me arrepiento de mis pecados, decido perdonar. Venga a tu reino, Señor, y que las tinieblas huyan de mis hijos, huyan de mi casa, porque el gozo de la fuente de mi gozo es el Señor. Amén. Pero si siempre vivimos en queja, no viviremos en gozo, amados. No viviremos en gozo. Termino con esto. Filipenses capítulo 1 verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Fíjate bien, rogando con gozo. Pablo no tenía desesperanza como tú y yo en veces tenemos, por vuestra comunión en el Evangelio. Él oraba con gozo por la comunión en el Evangelio de los filipenses, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el primer día, amados, desde el primer día. ¿Cómo fue el primer día de los filipenses en Cristo? Sabes que esta iglesia surgió en medio de dificultades. No había sinagogas, y Pablo se topó con unas mujeres que estaban buscando a Dios. Eso fue el inicio de los filipenses como iglesia. Una mujer liberada de un espíritu de adivinación. Pablo y Silas fueron arrestados, fueron llevados a un calabozo. Ellos adoraban a Dios en medio de sus circunstancias, llenos de gozo. Se rompe la cárcel, se cae la cárcel. El carcelero se entrega a Jesucristo. En medio de dificultades, el Señor levantó a esta iglesia. Esta iglesia de Filipos comienza con la intervención de Dios en medio de situaciones difíciles. Yo te pregunto en esta tarde, iglesia, ¿cómo fue tu primer día con el Señor? Vuelve al gozo de tu salvación. ¿Te acuerdas? Cuando tu corazón fue tan impactado y entendiste que no había otra cosa para ti, y esa presencia y ese gozo que sentías en tu corazón, y dijiste: todo lo tengo por basura por alcanzar a Cristo. Vuelve al gozo de tu salvación, iglesia. Vuelve al gozo de tu salvación. Vuelve al gozo que es ser cristiano y predicar a Cristo con tu vida. Vuelve al gozo de tu salvación, cuando no importa dejar cosas de la carne por alcanzarlo a Él. Cuando no importa aún dejar cosas buenas por ser para Cristo. Porque los filipenses participaban con Pablo en el ministerio. Y este era el gozo de Pablo, amados. Quiere decir que el gozo viene de vivir la vida cristiana en comunidad cristiana. Mucha gente no quiere integrarse a la iglesia. Y muchos hermanos piensan que no es espiritual partir el pan juntos, estar juntos en la iglesia. Muchos dicen: ¿para qué congregarnos? ¿Tú crees que Cristo se agrade de decirle a Él: yo te quiero a ti, pero no quiero a tu esposa, a tu novia, que es la iglesia? Yo no sé tú, pero yo no podría convivir con alguien que me dice: pastor, usted me cae muy bien, yo le picho los tacos, pero por favor no lleve a su esposa. Y la iglesia es la novia de Cristo. Y cuando la gente menosprecia participar de la alabanza con los hermanos en Cristo, está menospreciando a Cristo mismo.
No puede ser, amados, que para los hijos de Dios no sea suficiente recibir un llamado, una vida eterna, la gracia de Dios, una comunidad de fe, y no vivir agradecidos con gozo. No puede ser. ¿Acaso eres insaciable, mi hermano? ¿Acaso eres insaciable? ¿Acaso no hay plenitud de gozo en la presencia de Dios? ¿Acaso no hay gozo en seguir a Jesucristo? Los últimos años la iglesia ha sufrido un terrible engaño, y muchos le han querido añadir al evangelio humanismo para hacer sentir bien la carne del ser humano. ¿Acaso no es suficiente Cristo? ¿Por qué meter doctrinas de hombre a la iglesia? ¿Y por qué pervertir el santo evangelio del Señor? ¿Acaso Jesús no es suficiente? Si en Cristo Jesús tenemos todo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, porque la fuente de mi gozo es Cristo Jesús. Ponte de pie y adora al Señor. Para muchos este día puede ser su primer día de restauración y salvación. Para muchos este día puede ser el primer día de caminar con Cristo. Y yo quiero dirigirme a todos los que están viendo esta transmisión. Quiero decirte que todos hemos pecado, dice la Escritura. No hay ningún justo. Todos hemos hecho lo malo y nos descarriamos de Dios. Por eso Jesús vino a la cruz a morir por ti y por mí, a pagar nuestro lugar y a recibir la condena que era para nosotros. Y Cristo mismo te dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Un descanso para el alma que no te puede dar ni el dinero, ni tu posición en este mundo. Solo el sacrificio de Cristo te lo puede dar. Ven a Cristo y pídele perdón por tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarte. Ven a Cristo y confiésalo como tu Señor y Salvador, y que este sea tu primer día de restauración y de vida eterna. Una vida nueva en Cristo te espera. No te resistas más. Deja la hechicería, la religiosidad, que ahí no está el verdadero gozo de la salvación. Ven a Cristo, que Él está esperando con los brazos abiertos. No dudes más. Hoy es tu día, no postergues más. La palabra de Dios dice que escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hoy, si estás vivo, es por la gracia de Dios. No aproveches este momento. Él quiere salvarte. Ven a Cristo y repite esta oración después de mí. Padre, he pecado, reconozco que soy pecador. Te abro las puertas de mi corazón. Te entrego mi vida solo a ti, Señor. Hoy declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, Señor. Hoy declaro que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, así como yo perdono a los que me han ofendido. Sálvame, Señor. Y te doy gracias por venir a llamar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Te recibo en mi corazón. Recíbeme tú. Sálvame. Cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por ir a la cruz por mí y pagar mi pecado. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de esta transmisión. Te invito a acudir a la iglesia, a llenarte de Dios, a crecer en esta fe en Cristo Jesús. Siempre serás bienvenido a Iglesia Renueva. Dios te bendiga.